Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿sabes cuáles son los 3 paradigmas clave para poder tener éxito como emprendedores? Porque emprender no es solo iniciar un negocio, no es sacar un producto a la venta o empezar a ofrecer un servicio de un día para otro. Para poder tener un emprendimiento que funcione y que genere ingresos recurrentes a largo plazo, hay que trabajar algunos aspectos importantísimos en lo que respecta a la mentalidad. En concreto, 3 ideas que, si logramos cambiar, pueden solucionarnos un montón de problemas o, todo lo contrario, si no lo logramos cambiar, nos pueden causar muchas dificultades. Y sobre eso te vamos a hablar en el episodio de hoy. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otros seres humanos. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 375. Y hoy, para cubrir este tema, me va a estar acompañando el único, el genial, el más grande de todos, Mati. Bienvenido. Muchas gracias, Santi. Difícil estar a la altura de esa presentación. Vamos a hacer lo posible por tocar este tema, que es un tema de por sí desafiante. Cuando dije más grande quise decir que estabas más gordo. Claro. Y más viejo. Y más viejo, claro, exactamente. Claro. Antes de empezar, quiero recordarles que pueden seguirnos y recibir material exclusivo siguiéndonos en Instagram, Facebook, Twitter o la red social que ustedes prefieran. Particularmente en Instagram compartimos mucha información, respondemos preguntas, así que pueden sacarse las dudas, conocernos, charlar y mucho más. Bueno, como les conté, hoy decidimos enfocar el episodio en una cuestión que muchos dan por sentado, simplemente ignoran, el factor de la mentalidad. Que incluso te diría que hay un balance. Hay gente que le presta demasiada atención a la mentalidad y hay gente que le presta demasiado poca. Entonces vamos a hablar un poco de cuál es el equilibrio adecuado. Particularmente vamos a ver 3 paradigmas en concreto que vemos que, si no están, generan muchísimas dificultades a los emprendedores con los que trabajamos de manera personalizada dentro de la comunidad de INMT, DGT, NDES, M3P, etc. Así que todas esas comunidades hermosas llenas de emprendedores hermosos. Vamos a empezar, Mati, a charlar de esto. Como dijimos, vamos a hablar de mentalidad, vamos a hablar de paradigmas. ¿Estás listo? Estoy listo. Sí, y creo que, me parece importante justo ahora, antes de arrancar, el poner mucho foco en... Bueno, vamos a hablar de la idea de paradigmas, como para empezar, pero entender el hecho de que cuando Santi dice la mentalidad tiene un lugar, si yo entiendo cómo la forma en la que pienso las cosas afecta la forma en la que hago las cosas y cómo eso se ven resultados, de repente hacer las cosas bien y ser más efectivos se vuelve más simple y de hecho se siente más natural, ¿no? Muchas veces la productividad de alguna manera la miramos solo en el ámbito de las decisiones conscientes, ¿no? Uno está pensando en emprender y cómo me organizo, cómo completo el cuadrante de Eisenhower, o no sé, cosas por el estilo. Pero en realidad a veces nuestra productividad está determinada por cosas que están un poco más abajo, debajo de la superficie, y que si no las trabajamos, no importa cuánto trabajemos en lo de arriba, nos vamos a meter en problemas. Bueno, Mati, ahora me pongo en modo enciclopedia porque estuve haciendo, previo al episodio, te conté un poquito, sí, un poco de investigación sobre el tema de paradigmas. Bien, como para introducirnos a las ideas, robar un poco de conocimiento de otros y cruzarlas, porque encontré un par de contradicciones interesantes. Y que de ahí, una vez establecido por qué es tan importante y por qué le tenemos que prestar tanta atención y de qué estamos hablando, vayamos a estos paradigmas puntuales que hacen la diferencia, que, como dije, son 3. Yendo a la idea de paradigma, lo primero que pensé, y creo que es lo que debería pasar a la mayor parte de las personas, pensé en Stephen Covey. Bien, y dije, bueno, ¿cuál es la definición de paradigma? Y Stephen Covey lo que plantea es que el paradigma es el modo en que vemos el mundo, no en términos de la vista, sino como la percepción, una comprensión o interpretación. Bien, Stephen Covey lo que va a decir es, el mundo es como un terreno, literalmente usa esa metáfora, es un terreno que está allá afuera y los paradigmas son los lentes con los cuales nosotros interpretamos lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, no es que las cosas son como nosotros las vemos, sino que ciertas ideas condicionan qué es lo que nosotros conocemos o recibimos de lo que está pasando afuera. Exacto. Para quienes no lo sepan, Stephen Covey es el autor de Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Nosotros consideramos que es ampliamente el mejor libro que existe en el planeta. Hicimos hace un tiempo una serie de episodios sobre
sobre ese libro, por qué, el impacto que tiene, pero no es un libro que solo nosotros consideremos un libro muy importante. Sistemáticamente, cuando uno lee rankings de libros para personas que quieren emprender, para personas que tienen negocios, cuando se le pregunta a personajes famosos cuál fue el libro que más impactó, Los 7 hábitos tiende a aparecer de manera recurrente ahí. Entonces, vamos a dejar en las notas de este episodio, que van a estar en superhábitos.com/375, el link a quienes quieran profundizar en ese libro. Pero lo que es interesante de esto que dice Santi es que el libro de Stephen Covey, que salió en 1989, de alguna forma fue el libro que trajo al mundo moderno el concepto de, ¿querés ser efectivo? Necesitas tener los paradigmas correctos. Sí, porque en realidad lo pensé recién. Si vos querés pensar en paradigmas, en realidad pensás en Thomas Kuhn, que es el que acuñó el término originalmente. Pero bueno, volvamos a Stephen Covey. Exacto. Stephen Covey lo que va a decir, y es la pelea que hace, o contra lo que hace pelear a los paradigmas, es la idea de que lo que importa es la conducta y la actitud. Bien, dice, mucha gente cuando piensan en la actitud de voy a ser más proactivo, voy a esforzar más, o la conducta de voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, piensan que eso va primero y después va el paradigma. Y él lo que dice es, si vos tenés una interpretación errada del terreno, no importa cuánto esfuerzo pongas, nunca vas a llegar. Y él dice, de este ejemplo que es buenísimo, dice, supongamos que yo te suelto a vos en Chicago, ¿no? Obviamente es de Estados Unidos, porque él es de Estados Unidos. Te suelto en Chicago y te doy un mapa equivocado. Bien, te doy un mapa que es de Detroit, pero te digo que es de Chicago. Entonces él dice, y te digo, llega de un punto a X otro punto. Él dice, si yo tengo el mapa equivocado, no importa cuánto me esfuerce, si yo salgo corriendo, corro más fuerte, no importa qué actitud positiva tengo, sí, vamos, sí se puede, nunca voy a llegar, porque las indicaciones que estoy siguiendo no son las adecuadas. Entonces Stephen Covey lo que dice es, una buena interpretación, y esto es importante, una interpretación correcta de cómo funcionan las cosas. Por ejemplo, si yo tengo un paradigma que es, mientras menos me esfuerzo, más resultados voy a tener, bueno, probablemente, por más, digamos, activo que sea en no hacer las cosas, los resultados nunca van a llegar. Entonces Stephen Covey dice, lo que tenemos que hacer nosotros es preguntarnos cuál es la realidad, cuál es el terreno que tenemos allá afuera y buscar los paradigmas que se parezcan más a eso. Bien, porque si yo tengo un paradigma que responde a una realidad natural, voy a tener resultados. Pero esto se pone interesante porque no me quedé con Stephen Covey. Y cuando estaba leyendo a Stephen Covey dije, yo leí un libro en algún momento que hablaba también de esto. Y me acordé de nuestro viejo amigo Tony Robbins. Porque Tony Robbins, en un libro que, si no recuerdo mal, se llama Poder sin Límites, habla de creencias. Y la definición, Mati, me gustó mucho porque es bastante parecida. Él dice, nuestras creencias son planteamientos organizadores de la percepción específicos y coherentes. Son las elecciones básicas que hacemos acerca de cómo vamos a percibir nuestra vida y, en consecuencia, cómo vivirla. Bien, es un poco el mismo concepto. Claro, exacto. Los dos están hablando de... que de hecho, la frase que se usa para hablar de los paradigmas es un lente a través del cual vemos la realidad, ¿no? Entonces, los dos te están hablando de decirle creencias, decirle paradigmas, pero estamos hablando de... Hay una serie de conceptos que vos tenés sobre cómo es el mundo que ordenan cómo vos operás en el mundo. Con un ligero tinte distinto entre los dos, en el sentido de que en el primer caso, cuando Stephen Covey habla de paradigmas, lo que él te va a decir es el éxito del paradigma va a depender de que se adecue a la realidad, que se adecue a las leyes que gobiernan, porque él habla mucho de principios y leyes que gobiernan cómo funcionan las cosas. En el caso de Tony Robbins es como un poco más subjetivo, si se quiere, el tema, porque dice, bueno, lo que queremos ver es qué te sirve para lo que vos estás tratando de lograr. Claro, justamente lo que él dice es, de hecho el capítulo se llama, no sé si es algo así como las mentiras que te sirven o no, 7 mentiras que te van a hacer exitoso, algún nombre sí debe tener. Pero él habla de mentiras, bien, mentiras que te sirven. Y él dice, son mentiras porque nosotros no podemos saber cómo es la realidad, que es diferente a lo que dice Stephen Covey. Sí. O sea, Stephen Covey dice, la realidad es de una manera, tenemos que tratar de estar lo más parecidos a eso. Y él lo que dice es, no sabemos cuál es la realidad, Tony Robbins. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir qué formas de interpretar la realidad no son más útiles. Bien, ese es como el concepto de Tony Robbins. Al final del día creo que los dos están de acuerdo. O sea, los por qué son diferentes, pero la conclusión es la misma. Tenemos que encontrar formas de interpretar la realidad que nos sirvan para tener un resultado. Sí, que es interesante esto como una nota, la nota nerd / ñoña del día, como en realidad es la versión de libros de temas de negocios y desarrollo personal moderna del eterno dilema entre entre los relativistas y, no va a ser el nombre, no sé si es absolutistas,
en términos filosóficos. No sé si es absolutistas. Probablemente no somos profesores de filosofía. Pero entre esta discusión sobre si podemos o no conocer la realidad de las cosas, ¿no? Pero lo que es interesante es que, como dice Santi, desde un punto de vista práctico, que es lo que estamos buscando aquí en este episodio, estamos de acuerdo en la forma en la que yo vea el mundo va a influenciar en cómo me comporto y eso va a claramente afectar si tengo resultados o no. ¿Sí? Por ejemplo, acá no vamos a hablar de este paradigma hoy, pero quiero empezar con un ejemplo muy básico para que se entienda. Si yo pienso que tengo el paradigma de que lo que genera el éxito de un negocio es solamente que el producto sea bueno, entonces lo que voy a hacer es volverme loco con mi producto y voy a descuidar otras áreas del negocio, como por ejemplo, no sé, la gestión financiera y las ventas. Y ese paradigma equivocado, por más que yo me vuelva excelente en la producción por más que tenga una actitud positiva, me va a traer problemas, porque estoy teniendo una mirada incompleta de la realidad de cómo funciona en un negocio o que trae resultados. O por lo menos estoy teniendo un paradigma distinto al que tengo un paradigma que sea, bueno, el producto es una parte, pero también es importante comunicarlo y que las finanzas nos permitan competir. Ahí tenemos dos paradigmas distintos que llevan acciones distintas y que van a traer resultados diferentes. Claro, porque cuando tenemos un paradigma, el paradigma nos dice, ok, probablemente la ley que se está aplicando en esta situación es esta y vamos a prestar atención a eso para tener resultados, entre comillas. Y con esto en mente, con Mati nos sentamos y pensamos, bueno, ¿cuáles son 3 paradigmas que nosotros vemos que traen mucho éxito y que cuando no están, y eso es lo más importante, cuando no están, destruyen las posibilidades de las personas de tener resultados? Porque en algunos de estos casos es así, es literal, destruyen. Si no tenés esto, vas a estar en problemas. Y el primero de los paradigmas que tenemos es, lo que uno haga es lo que más va a afectar el resultado que va a tener. Bien, esa es una forma genérica de decirlo. Hay muchas versiones de cómo se ve, por ejemplo, es el paradigma de la proactividad, ¿no? Stephen Covey lo que va a decir es, por ejemplo, siempre hay un espacio entre el estímulo y la respuesta y vos podés elegir tu respuesta, no importa lo que haya a tu alrededor. Por ejemplo, Tony Robbins dice, vos tenés que tener la creencia de asumir la responsabilidad pase lo que pase. En el libro de Jocko Willink tenemos la idea de Extreme Ownership, ¿no? Jocko Willink en su libro Extreme Ownership, se llama igual, lo que dice básicamente es que lo que caracteriza a los líderes reales es que se hacen cargo a un nivel extremo de los resultados, por más de que haya factores involucrados que estén ahí. Y esto es tan importante porque cuando nosotros salgamos a emprender, vamos a encontrarnos con toda una serie de cosas que están afectando los resultados que tenemos. Tenemos la economía, tenemos el precio, tenemos la actitud de los clientes. Y si nosotros nos pasamos la mayor parte del tiempo simplemente echándole la culpa a los demás, nunca vamos a tener la energía mental para tener resultados. O de vuelta, cuando nos encontremos frente a un problema, en vez de hacernos la pregunta adecuada, que es ¿qué yo puedo hacer diferente? Voy a decir, ¿por qué me hicieron esto? Creo que eso es lo interesante de este paradigma, es cómo nos llevó a operar, que es lo que Santi está diciendo ahora. Cuando yo parto de la base de que el factor de que, si quieren, piénsenlo de esta forma, en el largo plazo, o por lo menos esta es la forma en la que a mí me sirve pensarlo, en el largo plazo el factor que más va a influenciar o que va a tener el nivel más alto de determinación de a dónde llego es la forma en la que yo gestiono las cosas. Y eso tiene que ver con cuando lo irradia a las acciones diarias, significa que frente a cada situación, mi pregunta, como dice Santi, va a ser ¿cómo estoy yo influenciando sobre esto? ¿Cómo voy a reaccionar? Que es la idea del espacio entre estímulo y la respuesta, la idea de pensar siempre cuáles son las alternativas que yo tengo para operar o para atacar, reaccionar, avanzar sobre las cosas que van pasando. Y el secreto de esto es pasar más tiempo con nuestras energías en aquellos lugares a donde cuando accionamos hay cambios y menos tiempo en aquellos lugares a donde preocuparnos, renegar, estar quejándonos de lo que pasa no van a llevar a que nada sea diferente. Hay, si se fijan dentro de esto que estamos hablando, que de vuelta es una creencia cuyo hábito que conecta es el hábito de la proactividad, claramente. El hecho de operar de esta forma, uno de los elementos que va a tener, que yo también creo que es parte de la efectividad de cualquier persona en los negocios, pero también si lo queremos hacer a nivel familiar, si lo queremos hacer en nuestro trabajo, es que va a requerir un análisis constante de la realidad y lo que está pasando, ¿no? Porque yo, para operar sobre la realidad,
lo que voy a tener que hacer es analizarla, ver la situación y a partir de ahí yo preguntarme qué quiero hacer yo respecto de esa situación. Entonces, tiene estas dos patas, que es concentración de energías en lo que trae resultados, el foco en entender la realidad y a partir de eso operar. Y lo que va a hacer en conjunto es mantenerme siempre enfocado. Y de vuelta, nuestra experiencia personal es que eso trae muy buenos resultados a lo largo del tiempo. Incluso si es duro, difícil o emocionalmente complejo cuando lo pensás por primera vez. Sí, y que de vuelta, en un nivel general todos sentimos que tenemos ese paradigma, ¿no? Todos decimos, yo estoy escuchando el podcast porque soy una persona que escucha para aprender y eso es proactivo. Y es verdad, pero muchas veces la proactividad se ve o se ve desafiada, o esta lógica de depende de mí, se ve desafiada en el lenguaje que usamos todos los días o cómo enfrentamos ciertas situaciones. Porque eso nos da un mapa. Por ejemplo, alguien, y estoy yendo del ejemplo fácil al ejemplo hiper difícil, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo fácil es, me levanto de la cama, soy proactivo. Es verdad, hay un punto ahí. Pero, por ejemplo, cuando alguien me ofende, hace algo que me molesta. Bien, vamos a volver sobre este punto después. ¿Qué hago yo? Me siento a pensar en cómo esta persona hizo esto, cómo pudo ser así, o me pongo a pensar en quizás qué es lo que yo hice que hizo que esta persona actúe de esta manera. ¿Qué puedo hacer yo para que esta relación se encauce nuevamente? Sí, que incluso que creo que es interesante. Con los chicos siempre en las revisiones trimestrales tenemos un formulario y dentro de ese formulario tratamos de tener preguntas sobre qué hubiese hecho que este trimestre sea mejor, ¿no? O cosas por el estilo. Y tiende a surgir bastante en los formularios cuando leemos nuestras respuestas yo debería haber sido mejor, ¿no? Que esta es una frase que vos, Santi, decís un montón, ¿no? ¿Cómo yo podría haber sido mejor? Que no siempre, y esto es lo que es interesante, siempre con este paradigma lo que vamos a hacer es analizar cuál es nuestro rol en las cosas. Respecto de las cosas que puedo cambiar, como dijo Santi, me voy a preguntar qué es lo que puedo cambiar. Y respecto de las que no puedo cambiar, probablemente voy a poner un espejito, me voy a mirar a mí mismo, voy a pensar, ¿cómo puedo cambiar la forma en la que yo me siento respecto de esto, la forma en la que estoy interpretando esta realidad? Y de hecho, que acá se da como una especie de círculo de huevo y la gallina, el hecho de pensar de esta forma, una de las consecuencias que tiene que traer es el estar todo el tiempo atento a nuestros paradigmas y aceptar la posibilidad de que algunos problemas que estemos teniendo vengan de paradigmas equivocados que nosotros tenemos. De hecho, algo que nos pasa a nosotros un montón, y justo antes de empezar a grabar con Santi estábamos conversando de otras cosas y hablábamos de estaré interpretando mal la realidad, lo estaré mirando desde un ángulo incorrecto. Entonces, no es solo que la proactividad no está en solo qué hacemos, sino también en cómo pensamos y en tomar distancia de nosotros mismos y evaluar constantemente cuando lo que estamos haciendo no nos está permitiendo avanzar o movernos en la dirección correcta. No sé si esto está saliendo muy abstracto, Santi, pero cuando no nos está permitiendo movernos como nos gustaría, y a partir de eso empezar a evaluarnos y hacer ajustes, sea en cómo estamos mirando la realidad, sea en cómo estamos interpretando cosas que pasan, sea en lo que estamos haciendo respecto a las cosas que pasan. Sí, que de vuelta, el ejemplo es muy claro para mí en este tipo de cosas, porque ¿cómo se ve esto en un extremo? Si quisiéramos clarificar, ¿cómo se ve esto en un extremo diferente? Nos ha pasado, y lo hemos visto y lo vemos lamentablemente, emprendedores que siempre que se encuentran con una dificultad automáticamente pasan a modo, esto no se puede. Y ni siquiera tenemos que ir a emprendedores, tenemos que salir a la calle. No, en este país no se puede hacer esto. Lo haría, pero es imposible. No, tengo hijos, yo no puedo entrenar. Sí. Bien, de vuelta, fíjense, ese es el paradigma de no depende de mí. Bien, o sea, ese es el paradigma. ¿Cuál es tu paradigma de la realidad? Que hay cosas, y literalmente es hay cosas que puedo hacer porque dependen de mí y hay otra gran cantidad de cosas que yo no puedo hacer nada. Versus el paradigma de siempre puedo responder, siempre puedo elegir. Incluso si hay algo que no depende de mí, yo puedo hacer algo diferente para que esto sea mejor. Claro, que a veces es... esto es re difícil. Pero bueno, o sea, creo que el punto... Creo que es cero difícil en realidad, es súper claro. No, quiero decir, hay veces que no vas a poder cambiar las cosas, ¿no? Porque de repente vos mirás, no sé, puedes decir, bueno, estoy en mi país y tal cosa no me gusta de mi país. Bueno, a veces no vas a poder cambiarlo directamente en el corto plazo. Entonces tenés que verlo, aceptar esa realidad, darte cuenta de que pasar mucho tiempo renegando al respecto de eso no te va a llevar a ningún lado. Digo, renegando, quejándote, sufriéndolo, ¿no? No te va a llevar a ningún lado. Y tomar una decisión.
de o enfocarte en otras cosas, que ahí estás cambiando vos y tu actitud respecto de eso, o tomar un camino de largo plazo para influenciar sobre eso, ¿no? Si tenés una causa que a vos te importa, bueno, entonces quiere decir que sí lo puedes cambiar, solo que no en el corto plazo, es de largo plazo, listo, vas a tener que recorrer ese camino. Pero de alguna forma lo que produce, y esto creo que es interesante, no lo hablamos antes, pero creo que es muy interesante de esto, es como una sensación de paz y control, que es un poco esta idea del ownership, ¿no? De yo tengo el control, yo soy el dueño de lo que está pasando y de cómo estoy en este momento. Entonces creo que, de vuelta, este es un paradigma que a nosotros nos resulta muy útil porque en la medida en la cual vos te posicionás en ese lugar de dueño, las semanas se sienten distintos, porque no hay nada más feo, creo, que tener esa sensación de que estás que lo que haces es seguir el ritmo de otras personas, ¿no? Que lo que sos es simplemente la consecuencia de decisiones que otros están tomando o que otros tomaron y que ahora tu vida está afectada por eso. O que estás atrapado. Bien. Exacto. Y eso es importante. ¿Sabes, Mati, que cuando estamos hablando recién me acordaba en Difficult Conversations, que es un libro que he recomendado mucho, Conversaciones Difíciles, creo que no está en español, pero si buscan Difficult Conversations lo van a encontrar, que habla de cómo tener relaciones, ¿no? Y ellos tienen una parte interesante en la cual comentan el tema de la culpa cuando hay una discusión con otra persona, ¿no? ¿Quién tiene la culpa sobre esto? Que es un poco, volviendo al ejemplo de las interacciones con otras personas. Y ellos plantean que vos nunca tenés que pensar en términos de culpa, siempre tenés que plantear en términos de contribuciones. ¿Qué es lo que yo contribuí para que esto suceda? ¿No? Y obviamente esto tiene muchísimas horas de trabajar con gente. Y dicen, hay muchas veces que no nos logramos ver cuál es nuestra contribución y hay contribuciones que nosotros hicimos que son difíciles de ver y tienen literalmente una lista de esas contribuciones. Y dicen, por ejemplo, contribuciones para que algo suceda que son nuestras y quizás no vemos. Por ejemplo, evitar algo hasta ahora, ¿no? Claro. Quizás no es que yo hice algo, pero quizás nunca lo planteé. Bien. Punto número 2. Sería, pues esta es la traducción en vivo, sería no ser una persona con la cual es fácil hablar. Bien. Es decir, quizás tu contribución al problema es, ok, vos no hiciste nada, pero vos no sos una persona que cada vez que alguien te viene a plantear algo, no escuchás o haces para que las personas sea difícil comentarte tus errores, etc. No, o sea, por ejemplo, tener asunciones problemáticas sobre el rol de cada uno en la situación. Por ejemplo, yo asumo que porque vos sos tal tenés que hacer tal otra cosa y quizás esa es nuestra contribución, quizás nosotros asumimos que el otro tenía que hacer algo y no. Y de vuelta eso se puede aplicar a la vida en general. Entonces, después tienen un tercero que es no ser capaz de ver intersecciones, es decir, no ser proactivo en haber identificado dónde puede haber una brecha de entendimiento entre lo que vos estás viendo y lo que yo estoy viendo. De vuelta, todo redondea a que siempre podemos hacer algo, siempre podría hacer algo diferente en las relaciones, etc. Lo cual nos lleva, perdón. Sí, Santi. Vamos al punto número 2. Al punto número 2, perdón. Sí. Al segundo paradigma. Bien, este paradigma, el primer paradigma es central, de vuelta, es muy claro cómo, si no lo tenés, no vas a funcionar. El segundo paradigma es un paradigma que me gusta y se conecta mucho con una historia personal y con Mati, que la tenemos. No hablamos de qué, lo íbamos a hablar. El segundo paradigma es... Ahora tengo curiosidad. Si emprender es aportar valor... Ahora estoy a la espera. Si emprender es aportar valor, entonces trabajar en ser más valioso siempre te va a traer resultados. Y la historia es la siguiente. Cuando estaba terminando mi tesis de la facultad, cuando estaba empezando en realidad, me acuerdo que estaba como en una crisis, nosotros ya estábamos con Superhábitos, yo estaba haciendo mi tesis, estudiando, trabajando y con Superhábitos en ese momento. Y me acuerdo que tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo respecto del futuro. En ese momento estábamos con Superhábitos, estábamos empezando, había muchas cosas que nos faltaba descifrar. Y me acuerdo que Mati me decía en esa época, siempre me decía, siempre que vos estés aportando valor, no te van a faltar oportunidades. Era algo que Mati me decía. Entonces, decía, vos enfocate en aportar valor y nunca te van a faltar oportunidades. Y eso, en ese momento... cuando yo pensé, no voy a poder con esto otro que estoy haciendo me está resultando difícil, hay cosas que no entiendo, me ayudó mucho a moverme para adelante. ¿Por qué? Porque ayudó a que, justamente como un buen paradigma, mis energías cambien de simplemente sufrir y sentir de que estoy atrapado a decir, ok, hay un camino simple para tener resultados y es enfocarme en aportarle valor a otras personas. Que algo que es interesante es, creo que todos, algunas personas más, otras personas menos, pero tenemos una necesidad, una búsqueda de seguridad. ¿No? De seguridad, de certeza. El tema está en de dónde nosotros extraemos nuestra sensación de seguridad, de certeza, de valía personal también. Si
por ejemplo, yo tengo... De vuelta, estos... Sí, yo creo que son paradigmas, pero como el paradigma equivocado de mi sentido de valía está determinado por si, no sé, mi mamá piensa que lo que hago está bien. Bueno, probablemente eso me va a traer toda una serie de consecuencias a lo largo de mi vida, ¿no? O si yo pienso, por ejemplo, mi paradigma es la seguridad, mi valía personal está determinada por mi empleo. Entonces, eso me va a traer toda una serie de consecuencias en mi vida. Este paradigma en particular de decir, si yo tengo valor para aportar, que es una forma de decir, si yo tengo la capacidad de hacer que la vida de otras personas sea mejor a través de resolver problemas, a través de acercar los objetivos que tienen, siempre voy a estar bien y voy a encontrar una forma de resolverlos. Sí, siempre voy a estar bien, lo pongamos de esa manera. Eso me enfoca de una manera completamente distinta. Porque de repente, si estoy en un trabajo que no me gusta y quiero cambiar de trabajo o quiero ir hacia otro lado, no me genera angustia el pensar en cómo me voy a mover porque no tengo asociado mi valía está determinada por este trabajo en particular. Me muevo a mi valía está determinada por mi capacidad de resolver problemas. Sí. Creo que estoy pensando ahora, haciendo un poco siguiendo la metodología de los 6 sombreros para pensar un poco de sombrero. ¿El sombrero blanco era el de la organización o el azul? El azul. El azul, un poco de sombrero azul. O sea, hubiera sido mucho más claro explicar después de cada paradigma el paradigma contrario. Eso lo clarificaría bastante. Una buena idea, sí. ¿No? Porque, por ejemplo, el paradigma contrario a si aprender a aportar valor, entonces trabajar en ser más valioso siempre me va a traer resultados, quizás económicos, si lo queremos mantener ahí. Vamos a decir, el paradigma contrario sería la forma de obtener resultados es engañar a otras personas. Claro, para que me den dinero. Que ese sería un paradigma claramente, desde nuestro punto de vista, equivocado en términos de negocios y de resultados de largo plazo. Pero es muy interesante. Yo creo que este paradigma de si yo me enfoco en tener valor que aportar, siempre voy a obtener resultados, que como me parece bien decir, siempre económicamente, lo que uno asocia con económicamente, ¿no? Como el tener un lugar a donde dormir y tener comida para comer y tener las cosas que necesitas y ese tipo de cosas, siempre va a estar cubierto. Y yo creo que esto, por ejemplo, a mí me sirvió mucho para pensar y sentirme tranquilo en la toma de decisiones respecto de escenarios extremos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Argentina en 2001 hubo una crisis económica, tuvimos el famoso corralito, que fue que se frizaron un montón de depósitos bancarios, y a mí siempre me quedó esta idea de, bueno, pero ¿qué pasa si la economía colapsa? ¿No? ¿Qué pasa si de repente todo el dinero que yo tenía, tipo, no sé, me hackean las cuentas de banco, todo ese dinero desaparece, o el sistema económico colapsa y el dinero ya no tiene ningún significado? Si yo siento que mi valía personal viene del dinero que tengo, o que mi tranquilidad económica viene del dinero que tengo, automáticamente voy a paralizarme, probablemente colapsar. Ahora, si yo siento que mi valía y mi capacidad de estar bien está determinada por mi capacidad de aportar valor, cuando eso pase, lo que voy a hacer es mover mi cabeza a, bueno, ¿cómo puedo yo aportar valor en esta nueva situación? Y sé que si lo hago, el problema se va a resolver, ¿no? Entonces, que en este caso, por ejemplo, conectándolo con Argentina, a mí siempre me sirvió mucho este ejemplo de cuando había personas que empezaban a hacer canje, ¿no? Si sos valioso, puedes empezar a hacer canjes, eventualmente tenés cómo resolver tu situación y empezar a crecer a partir de ahí. Entonces, cuando yo pienso en aportar valor y me apoyo en si yo soy bueno resolviendo problemas de otras personas, voy a estar bien, eso me da un alto nivel de independencia, porque ya no dependo ni de un negocio, ni de X fondos, ni de X trabajo. Yo tengo capacidad de moverme. Y de hecho, este es un paradigma que es hiper valioso en el mundo de los emprendimientos, pero también es valioso en términos de generación de ingresos en general. Si vos sos valioso, si vos sos bueno resolviendo problemas, es muy probable que tengas múltiples opciones laborales. O que si quieres cambiar de trabajo, o volver a un trabajo, o cualquier cosa, tengas las puertas abiertas, porque... ¿qué es el paradigma que estamos hablando? Siempre las personas que son buenas resolviendo problemas de otros van a tener gente que los quiera tener cerca. Sí, y es muy claro cómo nos da resultados si de vuelta lo pasamos por la prueba de la acción, ¿no? De cómo dirige nuestra energía, porque de vuelta nos encontramos en una situación. Estoy, por ejemplo, en un trabajo en el que no me gusta. Bien, el paradigma número 1 es, ok, ¿qué hice yo para estar en este trabajo? ¿Qué puedo hacer yo para salir de este trabajo? Versus, estoy atrapado en este trabajo que no me gusta porque el sistema capitalista me obliga a tal otra cosa. ¿Bien? Entonces eso ya lo pasamos. Sí. Ahora, yo estoy en esta situación, digo, ok, depende de mí. Yo soy el que tiene las manijas de este carro para llevarlo a donde yo quiera llevarlo.
La pregunta es qué hago a continuación. Y si vos tenés el paradigma adecuado, que es el paradigma de aportar valor, te vas a sentar y vas a decir, bueno, ¿cómo puedo aportar valor a otras personas? Que una aclaración, Mati, que vos hiciste antes de que empecemos a grabar y que me parece que es válida, es no valor desde tu percepción del valor, sino valor real que los otros perciban como valor. Esa es una parte clave, porque de vuelta hay muchas personas que dicen, pero yo aporto mucho valor porque hago mi arte. No sé, supongamos que tu arte no le interesa a nadie. Entonces eso no es aportar valor. Estamos refiriendo a aportar valor a otras personas. Entonces, en el caso de que yo tenga un paradigma que tengo que engañar a las personas, yo lo que voy a tratar de hacer es, no sé, quizás buscar una forma, un esquema rápido para ganar dinero. Entonces voy a estar pensando, ¿cuál es el esquema más rápido para sacarle el dinero a mi jefe? En cambio, si yo tengo este otro paradigma, mi acción va a ser diferente. Yo voy a pensar, bueno, tengo que aportar valor. ¿Cuál es la forma en la cual yo puedo aportar más valor desde el lugar en el que estoy ahora? ¿A quién le puedo aportar valor? Y eso puede ser quizás tomar más oportunidades en el trabajo, fijarte a tu alrededor, ¿qué problemas hay acá? ¿Dónde puedo ser mejor? Quizás si estoy emprendiendo, puedo decir, bueno, ¿qué personas están necesitando algo de valor? Volviendo sobre el ejemplo contrario, nosotros lo vemos constantemente, personas que cuando se encuentran en la situación de emprender mejor, buscan su camino a la salida rápida o buscan su camino a cómo puedo engañar ¿Cómo puedo engañar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible, con el menor trabajo posible, para llegar a mi resultado? Claro, y eso no tiene resultados. Finalmente, y ahora que estamos hablando de personas, creo que puedes ir, Mati, si te parece, al paradigma número 3. Bien, y algo que charlamos con Mati es que no podemos hacer nuestra lista de 3 paradigmas sin tener un paradigma que se relacione con una área absolutamente clave de nuestra vida, y es cómo entablamos relaciones con otros. Bien, porque si hablamos de emprender, si hablamos de tener un trabajo, podemos volver atrás hasta el animal político y la idea de que el ser humano convive en sociedad. Pero necesitamos tener un paradigma que funcione, tomando lo que dice Tony Robbins, respecto de las personas. Y lo que nosotros hemos encontrado con Mati, y es difícil, porque no siempre es fácil vivirlo, a nosotros nos cuesta por lo menos, es el paradigma de que las personas son más buenas que malas. Claro. O sea, y es una pregunta, ¿no? Porque uno, si va a la gran literatura de las relaciones interpersonales, de la ciencia política, va a encontrar personas que van a decir, el hombre es el lobo del hombre. El hombre siempre va a tratar, ¿no? Siempre va a buscar su propio interés por encima de los demás. O siempre tiene una naturaleza negativa que tal cosa. Bien, ¿es cierto eso? ¿No es cierto? No lo sabemos. Pero probablemente vamos a ser mucho más efectivos si partimos de la base de que, o sea, y hay argumentos a favor de lo que vamos a decir, de que las personas en realidad generalmente tienen buenas intenciones y están tratando de hacer un buen trabajo. Sí, creo que algo ahí, como para sumar, Santi, que es muy interesante, es ver cómo cuando uno entra a hablar de paradigmas, necesariamente entras al terreno filosófico. Y dentro de eso, yo creo que esto es interesante. Todas las personas tenemos alguna posición en estas cosas. Quizás no la pensamos, quizás nunca la pusimos en palabras, quizás no la aceptamos, pero la tenemos, ¿no? Nosotros tenemos la opinión de, por ejemplo, hay ciertas cosas que son de una forma y se puede saber, y yo sé que creo que esto es así, o puedo pensar, no se puede saber y en el mundo todo es relativo, o pienso, nada importa, algo pienso, ¿no? Y con respecto a las otras personas, algo pienso también. Y cuando nosotros decimos que las personas son más buenas que malas, para decirlo de una forma sencilla, no queremos decir que las personas constantemente hagan todo bien. Lo que queremos decir es que en la esencia los seres humanos están tratando de hacer las cosas bien. Ahora, ¿puede haber errores de interpretación dentro de qué es hacer las cosas bien? Sí. Puede haber personas que no sé, les faltan herramientas o les faltan conocimientos y eso llevan a que hagan algo mal, también. Pero si yo miro a las personas a mi alrededor y en todas esas personas que veo, lo que estoy viendo es, esta persona está haciendo lo mejor que puede, mi relación con esas personas cambia. Porque de repente, y de hecho, no sé, en el estoicismo se habla mucho de esto, ¿no? De repente, cuando tengo a alguien enfrente que hace algo malo, no lo uso para decir, yo sabía que en las personas no se puede confiar, yo sabía que las personas son malas, yo sé que tengo que estar a la defensiva todo el tiempo, sino que cuando veo a una persona que está haciendo algo mal, en general se abre la puerta de la empatía. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Qué le habrá pasado a esta persona que lo llevó a actuar de esta manera? Veo la posibilidad de corregir a esa persona porque entiendo que las personas están tratando de ser lo mejor posible. Entonces, si yo soy razonable en
traerles una mejor opción, tengo la creencia de que es probable que la adopten, ¿no? Entonces, fíjense cómo cambia absolutamente la manera en la que vemos el día a día. Cambia la forma en la que nos manejamos en el día a día. No sé, cuando a mí siempre me llamó la atención ahora ya lo tengo incorporado yo también, pero de hablar con personas que viajaban mucho, que eso es muy interesante, ¿no? Hablar con gente que viajó mucho o mucho tiempo y cómo cambia su percepción de seguridad e inseguridad y empiezan a, en general, estar más relajadas con otras personas y a confiar más en otras personas porque vieron a muchas personas y entienden que estadísticamente la cantidad de personas que van a hacer algo malvado es más chica. De vuelta, esto no es un dato claramente científico, es simplemente observacional. Entonces, creo que desde nuestro punto de vista, si pensamos en cómo vemos el mundo, una de las cosas que vamos a tener dando vueltas es el cómo operamos en relación a otras personas, y vamos a operar mejor en relación a otras personas cuando nos enfocamos, si se quiere, en esta bondad que tienen, no en los problemas o defectos. Claro, pensemos un par de ejemplos de cómo tener esta actitud versus otras actitudes hace que nuestra vida sea mejor. Bien. Hay un principio, en realidad es una frase que se conoce como el Hanlon's Razor, básicamente, que dice que nunca tenemos que atribuir maldad a algo que se puede explicar adecuadamente simplemente con estupicidad, no es una expresión, como una estupidez, ¿bien? O como indiferencia o como no prestar atención. Entonces, supongamos que nosotros teníamos una reunión con una persona y esa persona no va. ¿Está mal lo que esta persona hizo? Sí, está mal, lo que decíamos recién, porque esta persona tendría que haber ido, se comprometió a ir, pero no fue. Ahora, yo puedo ver lo que pasó y pensar automáticamente, este tipo es un garca, ¿no? Yendo a términos argentinos. No le interesa nada de lo mío. Siempre está pensando en sí mismo, es un egoísta. Yo no puedo pensar, quizás le sucedió algo, quizás se olvidó, quizás simplemente no sabe organizarse bien y no lo tuvo en cuenta. Lo cual, de vuelta, no significa, eso es una confusión común, no significa que yo voy a permitir que me hagan lo que quieran, que es el miedo que las personas tienen, ¿no? Tengo miedo de que las personas me pasen por arriba porque yo soy demasiado comprensivo. Ser demasiado comprensivo implica de que yo puedo entender algo y no compartirlo. Y eso no implica que yo no voy a poner un límite. Yo puedo decir, mira, entiendo que vos haces esto por cómo te criaste, entiendo que vos haces esto por cómo entiendes la realidad, etcétera. Podemos hablar de cómo se forman las creencias si quieren, pero yo no comparto esto. De hecho, si pensamos otro caso en el que justo tenía un ejemplo en la cabeza para muy relacionado a bueno, no importa, ya va a volver. Sí, pero creo que es interesante esto que dice Santi de cuando yo veo esto, lo que veo y de hecho fíjense que hay como un optimismo en lo que estamos hablando, ¿no? Que si lo tomamos para lo que decíamos al comienzo, como mínimo desde mi perspectiva hace que la vida sea más linda, ¿no? Como que uno disfruta más el mundo cuando no ves el mundo como este lugar hostil donde todas las personas son tus enemigos y donde cada persona que está del otro lado es un problema, ¿no? Cuando te permitís de alguna forma disfrutar a los demás seres humanos en términos de las interacciones y de ver cómo hacen las cosas, si estamos aceptando parte de toda esta conversación es que en algunos momentos nosotros también vamos a estar equivocados, también nos sirve saber que están esas otras personas y aprender a esas personas. Entonces, cuando lo veo de esta forma, me manejo distinto. Creo que es importante esto que decía Santi de el hecho de que yo entienda, el hecho de que yo vea el potencial en la otra persona, el hecho de que yo vea quizás esa intención de fondo de estar bien en la otra persona y de cuidarse y de cuidar lo que para esa persona es importante, no quiere decir que yo vaya a aceptar cualquier cosa que las demás personas hagan, ¿no? Que ahí lo que entra es esta idea de generar vínculos que sean mutuamente beneficiosos, ¿no? Y de que si un vínculo no te hace bien, vos tenés la capacidad de poner un límite. Pero esa es como que esa es otra historia. Y entender, perdón, Santi, una última cosita. Entender que estas dos ideas no son opuestas, que vos podés poner límites y que eso es parte de establecer buenos vínculos, de que vos podés entender, pero que eso no significa que vos no vayas a vos también marcar lo que vos necesitas, genera un muy buen equilibrio. Y creo que ese equilibrio es hiper saludable. El ejemplo que iba a dar hace rato, Mati, que me acordé recién, es uno que damos dentro de los cursos y es sobre cómo nosotros nos relacionamos con nuestra familia o amigos al emprender, ¿no? ¿Por qué? Porque es una realidad muy común en los emprendedores que
de repente decimos que queremos emprender, etcétera, y la reacción no siempre es positiva. Sí. Bien, quizás tenemos nuestro padre, nuestra madre que dice, pero vos tenés que agarrar un trabajo, deja de ser un vago, lo que sea. O nuestros amigos dicen, che, ¿estás seguro? Y nos sentimos no apoyados. Y literalmente no nos están apoyando a su manera. Están, de alguna manera, tirándonos en contra de que emprendamos. Entonces no nos gusta. Una forma, o sea, si nosotros tenemos el paradigma de que la gente es malintencionada, yo puedo pensar, por ejemplo, la gente es envidiosa. Eso es algo que se escucha bastante. La gente es envidiosa, no quieren que me vaya bien. Por eso me dicen lo que me dicen. O puedo pensar, la gente es mala. La gente no quiere lo mejor para mí. Tienen miedo de sentirse mal sobre ellos mismos si a mí me va muy bien. Entonces no me ayudan a emprender. Pero si nosotros miramos la situación, que es como lo proponemos, desde la perspectiva de que la gente es buena, podemos pensar, ok, porque ese es uno de los beneficios de este paradigma. Partir de la base de que la gente no tiene mala intención te abre a la comprensión del otro. Y eso funciona muy bien ¿para qué? Para vender, funciona muy bien para negociar, funciona muy bien para ser feliz, funciona muy bien en muchos niveles. Entonces yo puedo decir, espera, ¿por qué mi papá, mi mamá, mi amigo piensan que emprender es malo? Quizás porque no entienden cómo es emprender. Quizás porque durante toda su vida leyeron de que hay muchísimos riesgos. Y estadísticamente es cierto, estadísticamente hay muchos riesgos en emprender. Entonces, probablemente lo que está sucediendo es que, con esta interpretación de vuelta, el escenario es, vos dijiste que quiero emprender y esta persona te dijo lo que te dijo. Ese es el escenario, ese es el terreno. Ahora, tu interpretación es, son unos envidiosos y no me quieren, o mi interpretación es, porque me quieren y están preocupados por mí, están haciendo lo que están haciendo. Y de vuelta, nosotros podemos, para relativizarlo, traemos la idea de Tony Robbins, pero nosotros a nivel personal pensamos que estos paradigmas se correlacionan con la realidad, que hacer más da más resultados. Pensamos que la gente genuinamente es más buena que mala. Y eso nos permite, de vuelta, operar en un plano de la realidad donde hay más oportunidades. Porque, de vuelta, yo digo, ok, las personas quieren hacer un buen trabajo, entonces a la hora de contratar no voy a estar escudándome y desconfiando y tratando de salvarme la espalda todo el tiempo, sino que decir, bueno, puedo contratar a esta persona, probablemente si trabajo con ella adecuadamente, va a querer hacer un buen trabajo, va a querer tener un impacto positivo en el mundo. Por eso pensamos lo mismo de los emprendedores. Los emprendedores van a querer hacer un mundo mejor si se le dan los incentivos y las oportunidades adecuadas. Y esto nos lleva a un último punto que de vuelta es parte del paradigma y es la idea de que las personas tienen un gran potencial. Y ese es un paradigma que vos, Mati, siempre hablas mucho. Sí, que para mí es central, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de ventajas competitivas, siempre decimos, cada negocio tiene como mínimo una cosa que otros negocios no van a tener, que es a la persona o el equipo de personas que fundaron ese negocio. Y eso es una ventaja competitiva, porque cada persona tiene un valor que aportar que es único y que tiene un potencial gigante, ¿no? Es una frase, si quieren, amplia, pero porque tiene muchísimas ramificaciones. Cuando yo veo a las personas dentro de esto que no son solo buenas, sino que tienen mucho potencial de crecer, de desarrollarse, de hacer cosas buenas, también, de vuelta, siento ese optimismo, empiezo a ver esas oportunidades en las diferentes conversaciones o interacciones en las que estoy. Y estoy también todo el tiempo atento a cuál es el potencial de hacer bien, y acá se empiezan a conectar todos los puntos, de hacer bien, de influenciar en la realidad, de producir cambios positivos que tienen las personas a mi alrededor. Y eso yo creo que le suma a esta empatía o a esta comprensión que vos decías, Santi, recién, le suma también una capa extra de ganas de ayudar, ¿no? Cuando yo veo a las personas a mi alrededor y veo que tienen potencial y veo que cada uno está tratando de convertir ese potencial en cosas que son buenas, de repente me dan más ganas de ayudarlos desde el lugar que me toque. Y acá creo que esto es interesante. No significa que vamos a poder ayudar a todo el mundo, porque no vamos a poder. Creo que hay que aceptar que de hecho, es uno de los motivos por los cuales la interrelación con otros seres humanos es tan importante. Ninguno de nosotros solos puede resolver todos los problemas que hay para resolver, ni hacer todas las cosas buenas que hay para hacer. Como humanidad, probablemente podemos hacer muchísimas y podemos producir cambios gigantes. Entonces, si yo entiendo que soy parte de esto y trato de a las personas con las que entro en contacto ayudarlas a desarrollar ese potencial, es como que ahí se genera una pequeña aventura en el día a día. Y de vuelta, estas son ideas amplias, pero que en mi experiencia personal es que en el momento en el cual incorporas estos tres conceptos, ya tu semana se ve diferente. Yo recuerdo la primera vez que leí estas cosas y empecé,
los vínculos se empiezan a sentir diferentes, empiezo a pasar menos tiempo preocupado por cosas, empiezo a enfocarme más en qué puedo hacer yo al respecto, y dentro de eso paso más tiempo desarrollándome en mi capacidad de ayudar a otras personas, lo cual me da un nuevo nivel de seguridad, un nuevo nivel de tranquilidad, que también hace que cuando entre a los vínculos con otros sea mejor. Bueno, estuvimos en el episodio de hoy haciendo algo un poquito diferente, hablando un poquito más de mentalidad, pero como dijimos, son 3 paradigmas que tienen implicancias prácticas muy fuertes. Hablamos del paradigma 1. De hecho, nos pisamos por todos lados entre hábitos, paradigmas, ideas. Es así. Lo que uno haga es lo que más va a afectar el resultado. Ese es el primero. El segundo es, si emprender es aportar valor, entonces trabajar en ser más valioso siempre va a tener resultados. Y el tercero es, las otras personas son más buenas que malas. Son simples, son buenas ideas para llevarse en el día a día, así que esperemos que los hayan ayudado. Como siempre, les queremos recordar que pueden seguirnos en Twitter, Instagram, Facebook o la red social que ustedes utilicen y recibir material exclusivo. Pueden encontrarnos en todas como Super Hábitos, particularmente en Instagram. Tenemos muchísima gente dando vueltas y además tenemos muchísimas ideas, historias, preguntas y respuestas. Muy buenas conversaciones, sean dentro de Instagram, así que se pueden sumar. Pueden escribirnos a través de los mensajes. En las historias tratamos de constantemente, Lu está sobre todo ahí compartiendo datos, recibiendo preguntas, contestamos preguntas. Así que se pueden sumar a esa charla y contarnos también qué piensan. Si hay algún paradigma que les parece que sería bueno sumar, cambiar, y con eso vamos a ajustar. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mati, por tu tiempo y por tus ideas. Gracias a vos, Santi. Nos vamos a estar escuchando la semana que viene en el episodio 376 del show Super Hábitos, donde vamos a seguir explorando los secretos para tener la vida que queremos tener, supongo. Chau, chau.